El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento, por favor. Podemos encontrarnos en la palabra de Dios que acabamos de escuchar dos signos, dos figuras catequéticas que nos presenta la Escritura. Una en el libro del Génesis, en la primera lectura que escuchamos. Me refiero al polvo, a la tierra, pues. Dice la primera lectura que Dios hizo al hombre ¿de dónde? Ahí, de la tierra. Modeló al hombre de la tierra, del polvo. Nos recuerda enseguida la ceniza que recibimos el miércoles de ceniza. Decía antiguamente el ritual, cuando el sacerdote imponía la ceniza: recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Entonces, el elemento del polvo, de la tierra, pues, en la primera lectura. Importante tener esta figura catequética muy presente. Por algo la Cuaresma nos lo recuerda, para que no se nos olvide precisamente esta condición nuestra, esa condición terrenal que tiene una fecha de caducidad. Así como cuando vamos al supermercado y queremos comprar algún lácteo, alguna bebida, revisamos la fecha de caducidad. Entonces nosotros en este mundo, por eso es importante meditar en nuestra condición terrenal, porque también tenemos fecha de caducidad, que no la conocemos, que no está ahí escrita porque no la podemos ver, no sabemos, pues, pero sí que tenemos una fecha de caducidad en este mundo. Y tenemos una fecha de caducidad porque, como dice la Escritura, no pertenecemos a este mundo. Vivimos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Vamos de paso, vamos de camino. Decía San Agustín, pertenecemos a una patria eterna, pertenecemos a una patria que no es de este mundo. Entonces la Cuaresma, a través de hoy, este primer elemento catequético, la tierra, el polvo, pues, la ceniza, nos recuerda esta condición nuestra, que no se nos vaya a olvidar,
corremos el riesgo en la modernidad, corremos el riesgo en esta época digital, ¿sí?, que se nos puede olvidar la verdadera naturaleza nuestra, una naturaleza que como el polvo, ¿verdad?, se termina, se acaba, y entonces como el polvo, ¿verdad?, se volverá todo ceniza. Así somos nosotros en este mundo. Hoy tal vez estemos llenos de vida, tal vez tengamos juventud, tal vez tengamos salud, pero como la ceniza, como el polvo, ¿no?, todo se acaba. En este mundo que tal vez vemos cosas bonitas, construcciones majestuosas, ¿verdad?, vemos naciones espléndidas, poderosas, vemos cosas maravillosas, lujosas que encandilan tal vez nuestra atención, pero todo eso al polvo ha de volver, diría el Santo Evangelio. Entonces, importante que no se nos olvide esta condición nuestra que tiene caducidad. Nuestra vida es como el polvo también, y es importante recordarlo. En el Evangelio aparece otro elemento catequético, otra figura muy bonita, el desierto. Dice que Jesús fue movido al desierto. El Evangelio no quiere que reparemos en el desierto como un lugar geográfico, como un ecosistema, etc. No. La Biblia quiere que pensemos en el desierto como un momento de la vida, un momento de purificación. Pensemos en el desierto como un momento de silencio, de encuentro, pues. Fíjense cómo, por ejemplo, estos 40 días que Jesús pasó en el desierto, rápidamente nos recuerdan los días del diluvio. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Y también nos recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no entró inmediatamente en la tierra prometida, sino que entró en el desierto y caminó por el desierto 40 años. Igual, cuando Moisés subió al monte a recibir aquellas tablas de la ley, 40 días pasó. Entonces, vemos como el número 40 significa, ¿verdad?, cerrar una etapa, ¿sí? Significa el número 40 un tiempo de purificación. Fíjense, por ejemplo, ¿sí?, Moisés, dice la Biblia que Moisés vivió 120 años, 40 años en Egipto, desde que nació hasta que fue joven, 40 años vivió con su suegro Jetro, ¿verdad?, ahí cuidando cabras en el desierto, y después los 40 años que atravesó en el desierto para entrar a la tierra prometida. 40, el número 40 nos habla de un ciclo, nos habla de un momento en la vida, ¿sí? Nos habla de este desierto donde entró Jesús para encontrarse consigo mismo. Entonces la figura del Evangelio nos habla muy bien del desierto como un momento de silencio. El desierto es esto, el silencio. El desierto es un espacio para estar a solas consigo mismo, a solas con Dios. La invitación de la Cuaresma es entonces entrar en un desierto. Ese tiempo es para meternos en un desierto con nosotros mismos. ¿Cuánta falta nos hace, la verdad, hermanos, estar en un desierto personal? Qué saludable resulta hacer un espacio de todo para encontrarnos con nosotros mismos, tener un espacio para nosotros mismos, tener un tiempo para preguntarnos realmente sobre por dónde está caminando nuestra vida. Qué importante resulta hacer a un lado el desierto. Quiere decir esto, hacer a un lado todo aquello que es pasajero, hacer a un lado todo aquello terrenal, todo aquello que no es esencial. El desierto es soledad, es quedarnos solamente con lo esencial, con nosotros mismos. Y a esto nos invita la Cuaresma, a aislar los ruidos, a aislar aquellas compañías que no nos ayudan a encontrarnos con Dios,
a ponernos en diálogo con nuestra propia conciencia. En el desierto uno puede escuchar la voz de Dios porque escucha la voz de su conciencia. Y la invitación de este tiempo cuaresmal es precisamente ello, entrar en escucha de la conciencia nuestra, que es la voz de Dios, de entrar en la escucha de lo esencial que tenemos en nuestra vida, hacer a un lado todas aquellas cosas, ¿sí?, que están en segundo término y que a veces las ponemos en primer lugar. Y al final, después de haber meditado un poquito sobre la cuaresma en cuanto a la ceniza, en cuanto al desierto, qué bonito cómo nos recuerda hoy la segunda lectura Jesucristo, y también el Evangelio nos muestra a Jesús que vence las tentaciones. Porque si por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, dice San Pablo, por un hombre entró la salvación al mundo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, el Señor. Entonces es Jesús el Mesías, aquel que nos viene a dar, a alcanzar la salvación, a vencer la muerte que tanto nos aqueja y que tanto miedo y que tanto temor nos da. La muerte en el ser humano, la acción del enemigo, el pecado del demonio, etcétera. Jesús viene a decirnos, ¿verdad? ¿Sí? En mi nombre vencerás al enemigo. En mi nombre también alcanzarás la vida y la salvación. Porque, como decía el Evangelio, solamente a Dios tu Señor adorarás y servirás. El mensaje que nos presenta el Santo Evangelio. Solamente a Dios amarás y servirás. Pues, queridos hermanos, ojalá el desierto, ojalá este tiempo de Cuaresma que nos invita a la soledad, al silencio, no al desajenarnos de la realidad. Eso no, el cristiano no se desajena de la realidad, ¿sí?, sino el cristiano, ¿sí?, se mete en silencio, en reflexión interior para realmente poder pisar con los pies bien puestos sobre la tierra, ¿sí?, pero con el corazón, ¿sí?, concentrado en Dios nuestro Señor y en la gracia del Espíritu. Alabado sea Jesucristo. Vamos a decir juntos nuestra profesión de fe, poniéndonos en pie y repitiendo a una voz: creo en un solo Dios,